Bienvenidos a Ars Electrónica 2024. Es un honor para mí impartir esta conferencia de apertura más allá del conocimiento humano. Nos encontramos en lo que yo denomino la nueva edad dorada de la inteligencia artificial, y esto trae cambios en todos los ámbitos del ser humano. Incluso creo que hasta nuestra propia percepción de la realidad está empezando a cambiar. Lo que es posible y lo que creíamos que era imposible no hace mucho tiempo. El tema de esta conferencia es la esperanza y, curiosamente, las mariposas es uno de los símbolos. Espero que salgáis de esta conferencia con muchas nuevas ideas. Este tipo de entidades, que pueden parecer de ciencia ficción, todavía no están con nosotros, pero quizás no quede tanto. Y para ello es fundamental trabajar la tecnoantropología, entender cómo la tecnología está afectando al ser humano desde los orígenes. Yo creo que las herramientas que creamos moldean nuestro propio cerebro y a su vez estas herramientas nos permiten también construir este mundo en el que vivimos. Esto es cierto desde la edad de piedra hasta la edad actual y todo lo que ha sucedido entre medias. Incluso nos ha ayudado a crear vínculos entre nosotros. El smartphone hoy por hoy es el portal al mundo, es la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que aprendemos desde muy pequeños. Esto puede tener muchas implicaciones y de hecho las tiene. Modifica de alguna manera cómo percibimos nuestro propio sentido dentro del mundo y convertir todo esto en datos ha sido crítico. Estos datos nos han hecho construir herramientas para ser capaces de hacer predicciones hacia el futuro y comprender mejor hacia dónde van nuestros negocios. Pero en esta ruta en la que estamos caminando hacia acercarnos a unirnos cada vez más a la tecnología, lo que surgen son muchas preguntas, muchas incógnitas, y algunas de ellas trataremos de desvelarlas en esta carrera que ya ha comenzado. No tenemos claro si seremos capaces de ganar a las máquinas. Por ahora nos están ganando en algunas cosas que habíamos pensado que eran humanas desde siempre. Esto desde un punto de vista laboral puede suponer cambios para los que de nuevo tampoco creo que estemos aún preparados. Incluso se va a producir esta simbiosis entre biología y tecnología, algo de nuevo que traerá cambios aún por anticipar. Esa es la temática de mi último libro, El fin del conocimiento, y muchos de los temas que lanzo en el libro los veremos en la conferencia de hoy. Todo empieza en realidad con ese espíritu del ser humano por adquirir más conocimiento, por ser capaz de conocer mejor cómo funciona nuestro propio mundo, con lo cual es algo que viene desde el comienzo. Cuando comenzamos a utilizar el lenguaje, fue un momento crítico desde un punto de vista de poder transmitir y poder incluso llegar a dominar nuestro mundo, la naturaleza, ese entorno que inherentemente es peligroso y que gracias a la tecnología fuimos capaces de dominar. Luego, incluso pudiendo convertir todo esto en la escritura, pudimos hacer que el conocimiento perdurase a través del tiempo y a través del espacio, más allá de nuestros propios cerebros. El ser capaces de multiplicar el conocimiento gracias a la invención de la imprenta catalizó el Renacimiento, incluso el desarrollo científico y la ilustración. Y por supuesto la digitalización, la creación de datos digitales en las últimas décadas lo ha transformado absolutamente todo. De hecho, estos datos hoy se pueden transmitir gracias a la eclosión de Internet y pueden accederse en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo con una sencilla conexión. La ecuación que el conocimiento es la base del trabajo y el trabajo es la base de la sociedad, para mí es fundamental y eso realmente es lo que está empezando a cambiar ahora, porque estamos empezando a delegar el conocimiento a las máquinas. Y si delegamos todo o parte del conocimiento a las máquinas, nos surgen muchas nuevas preguntas, como ¿qué sucede si el conocimiento lo tienen las máquinas? ¿El trabajo lo van a hacer las máquinas? ¿Qué sucede con las nuevas sociedades? Esta conferencia es sobre preguntas, hacernos muchas preguntas, porque el reloj, queda muy poco tiempo en realidad para prepararnos y para actuar antes de que sea ya demasiado tarde. Para mí todo comienza con los datos y efectivamente tenemos una cascada de datos en estos momentos. Tenemos más datos de los que nunca habíamos tenido antes en la historia de la humanidad. Estos datos para mí son la base de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ahora se está transformando en automatización.
algo que empieza a transformar también cómo entendemos al propio ser humano. La revolución de la datificación, como yo le llamo, supone que empezamos a desmaterializar el mundo y a convertir en bits y en bytes, en ceros y en unos, casi todo lo que fluye por nuestro mundo. De hecho, los datos dicen que son el nuevo petróleo, para mí también son oro, sin ninguna duda, y quien es capaz de capitalizar todos estos datos que fluyen puede obtener mucho negocio con ello. De hecho, los científicos de datos se nos considera como los alquimistas de este nuevo siglo, ya que comprendemos los datos y lo convertimos en información accionable. Y el Deep Learning ha sido la tecnología clave que ha catalizado esta nueva edad dorada de la inteligencia artificial. Sin ella tampoco tendríamos todo esto. De hecho, ya tenemos máquinas que son capaces de ver en una gran manera de situaciones mejor que el ser humano, y 2/3 del cerebro humano se destinan a eso. Incluso son capaces de comprender y utilizar el lenguaje en muchas situaciones, incluso mejor que los seres humanos, ¿no? Y el lenguaje ha sido trascendental. Esto está empezando a crear nuevos puentes que van a enlazar los mundos del pasado y los mundos del futuro, ya que se habilitan muchas nuevas capacidades que antiguamente estaban en el dominio de la ciencia ficción. Lo estamos viendo en todos los sectores. Por nombrar alguno, salud, por ejemplo, se ha visto críticamente impactado con el desarrollo de nuevas medicinas. Por supuesto, nuestra comprensión del ADN o también cómo se relacionan los ADNs de los microbios, nuestro microbioma, con nuestro propio ADN humano. También esas preguntas que nos hemos hecho siempre, ¿de dónde venimos o hacia dónde vamos? Pues quizás algún día la inteligencia artificial nos ayude a responderlas. En educación no tenemos suficientes profesores, hay más alumnos que profesores. Quizás ese 1 a 1 sea posible gracias a la inteligencia artificial. También este planeta que estamos destruyendo a un ritmo bastante acelerado, quizás la inteligencia artificial nos ayude a preservarlo y a cuidarlo un poco mejor. Y para eso es fundamental tener nuevas formas de seguir teniendo energía, y energía que sea limpia, y energía que se pueda almacenar. Y ahí también hay muchos avances que están acercándonos. Pero también tenemos que ver que hay que protegernos, porque todo esto puede tener un coste. Y no tengo claro que sepamos muy bien el coste a los que nos estamos enfrentando. La automatización ya está llegando. No se trata de nuevo de hablar de ciencia ficción, sino son cosas que ya están empezando a estar aquí. La automatización, de hecho, para mí es lo que nos va a liberar nuestro tiempo. Para mí la salud, la gente que queremos y el tiempo son 3 coordenadas fundamentales, y la automatización liberará todas esas tareas repetitivas. Quizás eso nos permita tener más tiempo para dedicarnos a la creatividad y a tener nuevas ideas en vez de estar repitiendo R que R las mismas cosas. Lo que sucede es que las reglas del juego, de este nuevo juego, esta nueva partida que vamos a hacer con la inteligencia artificial, no tenemos claro todavía cuáles son. Por eso surgen muchas nuevas preguntas. ¿Qué sucedería en una sociedad donde no es necesario trabajar? ¿Estamos preparados para tener ese nuevo mundo? Porque la automatización no está todavía siendo capaz de tener todo el 100% de los trabajos humanos, pero quizás solo sea cuestión de tiempo. Y a nivel mundial, entre todas las naciones del mundo, esto debería tenerse en cuenta, ya que si no va a haber grandes disparidades y se exacerbarán las diferencias. Una opción quizás sea aumentarse, en vez de ser seres humanos clásicos, unir la tecnología al propio cerebro humano para ser capaz de competir. Para mí quizás es más interesante ese trabajo conjunto, entender que ya no estamos solos en este mundo y que de alguna forma tenemos que cooperar seres humanos y máquinas en el mundo que viene. En el caso de la creatividad, en esta gran conferencia de Ars Electrónica, va a abrir muchas nuevas puertas. Las máquinas todavía no son capaces de totalmente entender lo que subyace detrás de un cerebro creativo humano que está produciendo arte. Esto no significa que las máquinas no intenten o traten de ser creativas. Por lo menos se ven ciertos atisbos de estas inteligencias artificiales. Esto lo estamos viendo, por supuesto, en sistemas que son capaces de crear imágenes espectaculares, como Midjourney, Flux, DALL-E y muchas otras, ¿no?, que han sido capaces de revolucionar todo este mundo. Otras como los modelos GPT, los modelos de Claude y muchos otros, que ya son capaces de escribir, bueno, como quizás muchos artistas lo harían en su momento.
La pregunta que deberíamos hacernos si sencillamente están copiando artistas del pasado o realmente sí que tienen una creatividad genuina. Y en el fondo por ahora mucho de lo que hacen efectivamente es copiar, es replicar todos estos artistas y creadores humanos del pasado para ser capaz de comprender mejor cómo lo hacían. El caso es que las emociones humanas es algo que todavía sigue siendo dominio humano. ¿Por cuánto tiempo? Aún no lo sabemos. Sí que es cierto también que la forma en la que creamos arte y la forma en la que incluso admiramos el arte o compartimos el arte con otras personas es algo que también las máquinas deberían de comprender. Y estas máquinas, pues algún día sí que serán totalmente creativas. No se trata de preguntarnos si sucederá, sino cuándo sucederá. Esto todo comenzó quizás con la venta en el primer cuadro creado por inteligencia artificial por unos $400.000 en el año 2018. El tema es que si esta visión de la comprensión artística es algo que algún día también tendrán las máquinas. No solo la crearán, sino serán capaces de contemplarla, serán capaces de entender el contexto histórico, que es fundamental en la creación artística. Estas nuevas familias híbridas entre humanos y máquinas serán reales. Es cierto que hoy por hoy, si utilizamos estas herramientas, pueden ser una extensión muy grande en el proceso creativo que si solo utilizamos las humanas. Y lo vemos de nuevo en casi todos los campos, desde la creación musical, donde ya están siendo asistidos en muchos casos por inteligencias artificiales, hasta incluso en la creación de nuevos mundos. El mundo físico parece que se nos queda pequeño y la realidad virtual, la realidad aumentada y la extendida vienen a solucionar esto. Y para esto es fundamental tener sistemas de inteligencia artificial que creen todos los modelos tridimensionales que crearán estos mundos del futuro. También no está claro si la visión única que cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que vivimos en la Tierra tenemos será capturada por estas máquinas. Sí que es cierto también que hoy nos ayuda en la producción, en la creación, liberando mucho del tiempo que los creadores tienen que utilizar. Incluso personas con habilidades diferentes son capaces de crear y componer música u otras manifestaciones artísticas gracias a la ayuda de inteligencia artificial. El tema es si el ser humano será capaz de comprender qué es lo que están creando estas máquinas. Algo que todavía no está totalmente claro tampoco. Incluso preguntas como quién será el propietario de estas obras. En ese sentido, lo que sucede es que tenemos que entender que estamos en el último conocimiento humano que además estamos delegando ya a las máquinas. Y en ese último conocimiento lo que sucede es que las máquinas empiezan a capturar nuevo conocimiento mucho más rápido de lo que podemos hacerlo los seres humanos. Y esto trae muchas nuevas preguntas, ya que todo ese conocimiento humano adquirido a lo largo de los últimos milenios, las máquinas serán capaces de capturarlo y procesarlo de una manera extraordinariamente rápida. Y esto creará nuevos modelos del mundo, más allá de lo que nosotros somos capaces de imaginar con nuestros fantásticos cerebros. Incluso todo ese contexto que ha unido a las sociedades, que siempre ha sido el conocimiento, también empezará a verse retado por este conocimiento creado únicamente por máquinas. Este conocimiento ya está fluyendo. La mayoría del conocimiento ya de alguna forma u otra no lo crea el propio ser humano, sino que fluye y son las máquinas los que lo procesan. Todavía quizás no. Hay muchos sentidos, por ejemplo los de otros animales, que todavía las máquinas no son capaces de capturar. Incluso nuestros propios sentidos todavía no está todo totalmente capturado. Esto no quita que las máquinas puedan empezar a crear esos nuevos modelos, al igual que nosotros construimos un modelo mental de cómo funciona el mundo. La ecuación, si efectivamente las máquinas serán capaces de tener más conocimiento que los cerebros humanos, es algo que ya es una realidad. Para mí es interesante entender que no solo damos conocimiento, sino que también deberíamos de recibir conocimiento. Si utilizamos correctamente estos sistemas, debería ser bidireccional. De alguna forma podríamos convertirnos en cultivadores de esta sabiduría y dejar sencillamente el conocimiento a las máquinas y dedicarnos a un nivel que esté por encima. Teniendo en cuenta que vamos a tener que ser
pues estos pastores, entre comillas, de estas máquinas, sobre todo al principio, para poder ser capaces de transmitirle nuestros valores. Incluso quizás sea la última oportunidad de tratar de salvar esta tierra que parece que la estamos destruyendo a pasos agigantados. Lo que sucede es que lo que viene es un tsunami en realidad de cambio, un tsunami de innovación, para lo que el ser humano se tiene que plantear muchas nuevas preguntas. Una de estas preguntas es si deberíamos de parar el desarrollo de la inteligencia artificial, parar todas las máquinas para que dejen de estar comiendo terreno al ser humano. Hay gente que piensa incluso que se puede pausar el desarrollo de la inteligencia artificial. Se creen que hay un botón de pausa y se dejará de ejecutar y de crear nuevas inteligencias artificiales. En realidad lo que temen es que eso que sucedía en las películas de ciencia ficción se va a convertir en una realidad. Para mí esto es un auténtico error. Yo creo que será totalmente negativo si intentamos parar la inteligencia artificial. De hecho, no podemos ya vivir en realidad 8.000 millones de personas en la Tierra sin la existencia de esta tecnología. Es mucho mejor, en conjunto, abrazar de alguna forma este cambio y ser partícipes de este cambio que ya está aquí. Para ser partícipes lo que tenemos que hacer es intentar dirigir este desarrollo, por lo menos mientras podamos, intentar influenciar para que vaya en la dirección más alineada con el propio ser humano. Porque incluso la robótica antropomórfica, humanoide y de otras formas empezará a conquistar el mundo real, el mundo físico, en breve. Y antes de que eso suceda sería interesante que incluyamos nuestros conceptos de ética y de moral en estas máquinas antes de que sea demasiado tarde. Una filosofía que a mí me parece que describe muy bien hacia dónde debería ir todo esto es el aceleracionismo efectivo, que lo que aboga es porque efectivamente si no dejamos de aumentar nuestras capacidades y si no seguimos creciendo, el colapso será inminente. Para ello es fundamental entender que la inteligencia artificial general ya está llegando. No se trata de si va o no va a llegar, se trata sencillamente de cuándo. Y dentro de ese cuándo, entender que estamos en la cuarta revolución industrial es un total error, no es cierto. Estamos en algo que va muchísimo más allá que la cuarta revolución industrial. De hecho, hace daño tener ese pensamiento, porque nuestra ventana de oportunidad se va reduciendo. El tiempo que tenemos para acercarnos y estar preparados para esta inteligencia artificial se reduce. En Cubic, una de las empresas que asesoro, llamamos a esto True AI o inteligencia artificial verdadera, esa ruta hacia construir esa inteligencia artificial de nivel humano. Y tenemos que ver si somos capaces de diseccionar cómo todo esto funciona, porque hoy por hoy las máquinas ya comprenden y entienden la información más allá de nuestra propia comprensión. Y de nuevo esto lanza preguntas de si no comprendemos lo que están haciendo las máquinas, ¿cómo vamos a ser capaces de orientarlo? La aceleración que está sufriendo la inteligencia artificial en estos últimos años, meses o incluso días, se podría decir, va muy por encima de la velocidad humana. Por eso es más importante que nunca que a nivel global se produzcan los cambios necesarios para que todo el mundo funcione de una forma al unísono. En el fondo, esta transformación va más allá de lo que podemos pensar que antiguamente era tecnología, porque esa tecnología igual algún día se convertirá en el próximo nosotros. El que una máquina tenga conciencia, de nuevo, no se trata de preguntar si sucederá o no sucederá, sencillamente de preguntarse el cuándo. Y cuando ese cuándo sea real, muchos aspectos habrá que plantearse, como si tendrán derechos y obligaciones como lo tenemos el resto de humanos. Y en ese sentido, esto pueden parecer preguntas filosóficas, pero son preguntas muy reales, que cuanto antes intentemos responder, mejor terminaremos. Es más, esta inteligencia que se cree va a ser totalmente alienígena para nosotros, no vamos a ser capaces de comprenderla, con lo cual el nivel de percepción será distinto. Y es por eso por lo que hoy quiero introduciros aquí una nueva rama de estudio, porque necesitamos nuevas herramientas para comprender esto que está sucediendo. Esta rama la he llamado la artificiología, ya que sería esta forma de utilizar las técnicas de la antropología para estudiar cómo evolucionan las máquinas. Estas máquinas tenemos que ser capaces de entender cómo van evolucionando. Ya no hablamos que solo creamos tecnología,
sino que muy pronto empezarán a pensar, entre comillas, por sí mismas. De hecho, no habrá una sola inteligencia artificial o una sola inteligencia artificial. Habrá muchas y habrá que entender cómo se comunican y cómo perciben y cómo construyen. Incluso se empezarán a construir diferentes ramificaciones. Como no va a existir una sola, pueden existir muchas. Estas ramificaciones es interesante también conocer cómo evolucionan. Incluso, ¿por qué no? Igual desarrollan algún tipo de cultura u otro tipo de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Que habrá que tratar de comprender cómo funciona. Yo espero que cuando estas inteligencias artificiales generales se miren al espejo, vean algo de humanidad que hayamos sido capaces de transmitirle en el proceso de creación de estas mismas. Esto de la artificiología no se trata de incorporar algo que sea puramente teórico, sino ver cómo efectivamente cada una de estas inteligencias artificiales van evolucionando. Incluso entre estas propias inteligencias artificiales pueden surgir nuevas reglas del juego que tampoco comprendamos, pero si no las estudiamos estaremos muy lejos de comprenderlas. Yo creo que esto no es algo que pueda hacer un solo humano navegando por este mundo de incertidumbre. Creo que es bastante más inteligente ver cómo estas propias neuronas de estas máquinas se asemejan o son totalmente diferentes a las de un ser humano. Y para hacerlo tendremos que tomar una decisión si queremos seguir en el mundo antiguo o pasarnos a este nuevo mundo del cambio. Y esta decisión, el problema es que no tenemos el mapa y quizás tampoco tenemos una brújula, con lo cual quizás lo primero que habría que hacer es crear esta brújula para ver hacia dónde va todo esto. Lo que sí creo que es fundamental es que eliminemos el ego, ese ego que ha hecho tanto daño a la humanidad durante tanto tiempo. Y de hecho, cuando naveguemos en este cambio, habrá que entender que ya no vamos a ser la entidad más inteligente en el universo, ni siquiera la única inteligente. Esto para muchas personas va a ser muy difícil de comprender, muy difícil de aceptar, pero si no se acepta, los resultados van a ser catastróficos. ¿Un nuevo mundo mejor es posible? En teoría sí, es difícil porque hay que reconciliar muchos aspectos que son difíciles en el mundo actual. Sí que tengo claro que tenemos que delegar mucho más conocimiento del que estamos delegando a las máquinas, porque cuanto más les deleguemos, más vamos a ser capaces de comprender de nosotros mismos. Y hay que tener en cuenta que esto no debe de exacerbar las diferencias que ya existen. En todo caso, debería ayudar a solucionar muchos de los problemas del mundo que todavía no tienen solución. Si esto creemos que va a ser fácil, va a suponer cambios a nivel individual, no solo a nivel de sociedad. Cada uno de nosotros tendrá que ejecutar estos movimientos. Quizás podamos encontrar en conjunto diferentes direcciones que podamos seguir, sobre todo para personas que no sean capaces de comprender lo rápido que va todo esto. En el fondo, desde un punto de vista de cómo funcionan nuestros cerebros, nuevas herramientas nos ayudarán a comprenderlo, ya que hoy por hoy no hay tecnología suficiente para comprender cómo funciona. Las posibles recompensas de seguir este camino, un camino que va a ser tortuoso y que va a ser complejo de llegar, pueden ser muchas, pero hay que ver cómo llegamos hasta ahí. Quizás haya que tomar la última decisión como especies en este proceso hacia esta eclosión de esta inteligencia artificial general, más allá de la humana. Yo creo que aquí en Ars Electrónica, un lugar que durante los últimos más de 40 años ha estado trabajando estos conceptos, es el lugar donde lanzar estas preguntas. En todo caso, está en nuestras propias manos el tomar las decisiones necesarias antes de que esto ya sea muy tarde y utilizar esta artificiología como herramienta. Yo creo que todas vuestras visiones únicas de los artistas, de los creadores, de las personas que hacéis la política, son fundamentales y hay que tenerlas en cuenta en este mundo que viene. Todo lo que habéis visto hasta ahora son imágenes generadas ya por inteligencia artificial. Al igual que la primera que impartí hace unos años, 100% generada por inteligencia artificial, esta, a excepción de esta imagen que estáis viendo, que es mi propio cerebro, todas han sido creadas por inteligencia artificial. Y espero que esta inteligencia artificial nos ayude a comprender mejor estos 80 o 100 billones de neuronas que tenemos y trillones de conexiones. Y de alguna forma, si somos capaces de comprenderlo y entendemos este nuevo mundo al que nos dirigimos y entendemos que ya no estamos solos para hacerlo, entonces y solo entonces habrá esperanza. Muchas gracias.